Estoy convencido de que nuestro invitado de esta noche, en otra vida, hubiera sido asaltante de caminos en la banda de algún rebelde de esos que roban a los ricos para dárselo a los pobres, pero decidió darnos sustos a través de sus construcciones audiovisuales. Y ahí le aparecieron pues familias que no lo son tanto, adolescentes que sueñan con irse al mar, trabajadores desazonados que han perdido todo menos la dignidad, la vida sin glamour de princesas, en fin, gente que quiere hacerse el cooperante en un mundo donde los cooperantes a veces solamente cooperan para ellos mismos, en fin, incluso la vida de un partido que alguno lo pudo vivir casi hasta la puerta del retrete. En fin, que nos retrata la realidad y es un placer tener aquí esta noche en La Frontera al director Fernando León de Aranoa. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Igual te digo. ¿Eres una persona libre? Me gusta pensar que lo soy, no sé si lo soy. Seguramente es difícil serlo del todo, ¿no? ¿Y qué haces para serlo? Pues intento, por lo menos en lo que tiene relación con mi trabajo, ¿no? Que ahora te he escuchado contar todo eso y he dicho que mayor soy, que mayor me siento después de todo ese trabajo. Pues la verdad es que intento seguir haciendo las películas y los relatos como el primer día, como si fuera un director novel, ¿no? O sea, guiado un poco por el impulso, por el instinto, por las ganas de hacer algo que me apasione. Y intento mantener esa inocencia, ¿no? De cuando uno empieza a trabajar, de cuando es más joven, en la medida que puedo. ¿Te ayudó tener tu propia productora? Sí, seguro, en algún momento sí, así es. Te libera, ¿no? De alguna manera de que quiero opinar demasiado. Es como todo, te trae otros problemas, pero te libera de algunos, ¿no? Es verdad que te da más libertad, pero también te da más conocimiento de todo el proceso, ¿no? Es que había un momento en que hacíamos las películas, las hacía yo cuando me producía Elías Querejeta, digamos desde la primera tuerca, ¿no? hasta el final, ¿no? Hasta cuando ya presentas la película al público y vas a promocionarla. Entonces pensaba, haciéndolas así, creo que tiene sentido formar parte de la producción también, ¿no? De hecho era así, lo hacía así. Es un repaso de tus obras, ¿no? Este fin de semana y me aparecían constantemente seres frágiles endurecidos. Puede ser, ¿no? O seres frágiles fuertes, incluso, ¿no? Yo creo que eso creo que fue John Steinbeck, ¿no? Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Él decía algo parecido a eso, ¿no? Decía, es nuestra obligación como escritores defender, mostrar la fortaleza, ¿no? Y la dignidad en la derrota del ser humano, ¿no? Y es algo con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad que aparece siempre un Fernando León vencido por la ternura, ¿no? Es decir, que sí que de alguna manera buscas encontrar, ¿no? Ese momento que no es de derrota, pero sí que es de apostar por la ternura, ¿no? No son gente implacable, no son nunca, por ejemplo, gente cínica. Sí, a mí el cinismo existe, está ahí desde luego, pero es verdad que no me gusta nada, ¿no? Me gusta mucho la ternura, ¿no? Creo que tiene mucha más presencia en nosotros, en la naturaleza humana, de lo que muchas veces se cuenta en los medios de comunicación y en las historias, ¿no? Me gusta mucho cómo estaba presente en las películas que hacían los italianos en los años 50, 60, 70, en el neorrealismo, ¿no? Había una enorme ternura, ¿no? A la hora de hablar de personajes que eran un poco los apartados de la sociedad, ¿no? Y había una mirada sobre ellos cálida, no paternalista, ¿no? Era una mirada nunca por encima del hombro, una mirada de tú a tú, ¿no? Me gustan esos autores, esos directores que se sentían como un personaje más dentro de la ficción que estaban contando, no como una especie de padre de esos personajes, ¿no? Creo que la ternura es parte de eso, ¿no? Lo último, estás presentando Loving Pablo, ¿no? Por cierto, nos encontramos tú y yo en la cola de la aduana de Bogotá, ¿no? No nos pillaron nada, ni entrando ni saliendo, y por tanto por eso estamos aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué un Pablo Escobar, después de una serie, después de ser tan tratado este personaje? Pues en realidad el interés en contar esa historia viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y tiene parte de culpa la tiene Javier Bardem, con quien he hecho la película, porque recuerdo que hace muchos años, después de hacer juntos Los lunes al sol, a él le empezaban a ofrecer algunos personajes de Pablo Escobar, ¿no? En algunas producciones norteamericanas muy grandes, ¿no? Y él lo rechazaba, ¿no? Porque no le interesaba el enfoque sobre ese personaje. Entonces fue entonces, 12, 13 años atrás, cuando empecé a leer sobre el personaje. Y me pareció una historia muy sorprendente, ¿no? Me pareció una historia parecía imposible que hubiera sucedido hace apenas unos años, ¿no? En Colombia, en la década de los 80. Y me parecía que era una historia que cualquier narrador querría contar. De hecho, me sorprendía que no hubiera sido así, ¿no? Quedó un poco ahí esa idea de hacerla y es hace 4 o 5 años cuando la retomamos, ¿no? Y es verdad que cuando ya estamos en marcha, cuando yo he escrito ya casi el primer guión, el segundo guión, aparecen estas producciones, ¿no? Las series, pero sentimos, y yo sigo sintiendo,
que la película va por un camino diferente, ¿no? Siempre sentí que esa escala desproporcionada y esa desmesura, ¿no?, de lo que pasó en Colombia en los 80 merecía la pantalla grande, ¿no?, merecía el escope, merecía ese otro lenguaje, ¿no?, que no es del todo igual al de la televisión. Y no es un ejercicio de melancolía o de nostalgia cinéfila, creo que en este caso es real, ¿no? Si fuera otra película no estaría diciendo lo mismo. En este caso creo que es una historia que realmente necesita la gran pantalla, ¿no? Era un tipo fascinante, ¿no?, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, era un asesino, era muy implacable, pero también, ¿no? Era un tipo con la capacidad de detectar, ¿no?, cómo era su pueblo, cuáles eran sus necesidades y también cuáles eran los agujeros de un país con un Estado, pues, oligarca y un Estado, bueno, que al final ha devenido, ¿no?, en un narcoestado. Sí, seguro que supo aprovecharse, ¿no?, de un momento en la historia de Colombia, como también seguramente se aprovecharon de él, ¿no? Él infiltró la vida política en Colombia y muchos estratos de esa sociedad, ¿no? A mí me interesaba no solamente contar el universo que él crea, ¿no?, ese universo de violencia sobre todo, pero con muchos otros aspectos, ¿no?, sino también contar el universo que le hace posible, ¿no? O sea, cómo es posible que en un momento determinado suceda una historia de esa desmesura, ¿no? Pero es verdad que él, sí, parece que estaba, aparte de su determinación y de su empuje y muchas más cosas, ¿no?, estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Se encontraron con la cocaína de Bruces cuando tenían los canales abiertos a Estados Unidos para importar tabaco y para exportar marihuana, y de repente pues el beneficio de su negocio se multiplicó infinitamente, ¿no? Y las ramificaciones, ¿no?, que tú las conoces bien porque conoces bien el continente y conoces bien Colombia, esas ramificaciones con la política, esas ramificaciones incluso, ¿no?, con las clases altas, ¿no?, con las mujeres de esa clase alta que también tiene su papel, ¿no?, como la periodista que representa Virginia, Penélope Cruz, Virginia. Sí, Virginia Vallejo. Sí, era ese momento, ¿no?, sobre todo en el comienzo, a ellos se les llamaba los emergentes, ¿no? Era una especie de eufemismo sobre ese grupo de hombres jóvenes con una extracción no humilde, pero sí una extracción, bueno, dura y se les llamaba así, ¿no?, y manejaban mucho dinero, y en un primer momento sí había como esa atracción por ellos también, ¿no? Es decir, la gente quería estar cerca de ellos y al mismo tiempo sabían que podía haber algo oscuro detrás, ¿no? Entonces había esa relación un poco, sobre todo en el comienzo, ¿no? Incluso también en legislaturas anteriores, bueno, en Colombia ya se había abierto la ventanilla siniestra del Banco Nacional que permitía cambiar dólares del mercado negro por dinero, es decir, había una cierta connivencia porque yo creo que no se conocía, no se entendía la dimensión de lo que estaba detrás de eso, ¿no?, hasta que aquello se les fue de las manos, ¿no? Has hecho una película internacional, ¿no? ¿Y qué querías contar a España y qué querías contar al resto del mundo? Porque no es una película tampoco dirigida para que la veamos los españoles, sino que tiene un público más amplio. Bueno, yo creo que lo que nos tentaba mucho a los que la hemos hecho, a mí como director, era contar esa historia, ¿no?, esa historia tan improbable, ¿no? Yo creo que hoy esa historia ya no podría suceder, ¿no? Es imposible, ¿no? Fue un momento muy único, como decía antes, ¿no? Y contar también todas esas conexiones, ¿no?, también con la política exterior de Estados Unidos, con lo que pasaba en ese momento en Centroamérica también, ¿no? Entonces yo creo que se trataba sobre todo de contar la historia e intentar a través de Virginia Vallejo, de ese personaje femenino creo que tan fuerte, porque ya era una periodista, era una mujer muy fuerte, ¿no? Contar también, acercarnos lo más posible al comportamiento, a la cabeza de ese personaje de Pablo Escobar, ¿no? Ella nos permite entrar mucho en su intimidad, ¿no?, porque ella estuvo en su intimidad, ¿no?, formó parte de ella. Entonces de esa manera nos permite como intentar entender un poco mejor qué pasa dentro de una mente criminal, no de una mente cualquiera, sino de una de las más lúcidas, ¿no?, del siglo pasado. Yo mirando a Colombia siempre me he preguntado por el mal, ¿no? Es decir, los sicarios, las órdenes de ejecución, ese pulso, ¿no?, al que se sometía el Estado, la guerrilla, que por cierto siempre en las series, ¿no?, sale como caricaturizada, ¿no? No ha habido ninguna serie ni ninguna película sobre Pablo Escobar que haya tocado, ¿no?, realmente lo que significaban las FARC, ¿no?, o el ELN. No sé si tú entras en la película, aunque sea tangencialmente en ello. No, mira que hay momentos en la historia de Pablo Escobar, ¿no? El primero tuvo mucha relación con el ELN, ¿no? Bueno, primero, digamos que directamente aquellos tipos le declararon la guerra, ¿no?, al ELN, ¿no?, y guerrearon contra ellos durante una serie de años y finalmente al revés, parece que encontraron, bueno, pues se ha dicho, ¿no?, que ellos financiaron o formaron parte del asalto al Palacio de Justicia, ¿no?, los narcos, quiero decir, ¿no?, que protagonizó el ELN. Pero nunca ha estado claro tampoco, ¿no? Creo que, no sé si se puede afirmar así, pero bueno, desde luego forma parte de los libros de historia, ¿no?, el hecho de que fuera así. Pero sí, no, es verdad que hay muchísimas fuerzas ahí en juego, ¿no? Están las guerrillas, están los paramilitares, en la parte final de la historia de Pablo Escobar, en su caza
participaron todo tipo de eso, ¿no? Pues de fuerzas paramilitares también, ¿no? Que se juntaron para darle finalmente caza, ¿no? Es difícil definir todo, ¿no? toda esa violencia como está imbricada. Oye, Fernando, cuando estrenaste Un Día Perfecto, yo tuiteé diciendo, me ha encantado esta película, no os perdáis Un Mundo Perfecto, ¿no? Y tú me dijiste, es solo un día, pero gracias por la exageración, claro, ¿no? Cooperantes, ahora como que con lo que nos hemos enterado ahora ha tomado un pequeño giro, ¿no? El tema de la cooperación internacional. Pero en esta película estabas interesado en narrar ¿qué? Con Un Día Perfecto. Sí. Pues mira, yo había participado varias veces, había acompañado haciendo documentales a grupos de trabajadores humanitarios, ¿no? La primera vez, de hecho, en Bosnia, en el año 95, cuando estábamos apenas empezando junto a Javier Corcuera y algún amigo documentalista, pues allí nos fuimos con una cámara, muchísima inexperiencia y allí nos fuimos a hacer un pequeño documental, ¿no? Junto a ellos en aquella guerra. Y luego lo he vuelto a hacer varias veces más, ¿no? Muchas veces con Médicos Sin Fronteras. Y hay algo en ese trabajo, ¿no? que creo que se ha contado poco, además, para la relevancia social que tienen, ¿no? Es decir, en las películas sobre los conflictos, sobre la guerra, pues aparecen mucho los periodistas, se hacen muchas películas bélicas, hay muchos soldados en las pantallas, pero casi nunca aparecen ellos, y sin embargo en los diarios están casi siempre en las portadas, ¿no? En el Mediterráneo también, ¿no? El trabajo que han hecho a través de organizaciones, ¿no? Como Open Arms o como... Entonces es verdad que acompañándoles decías, bueno, esto habría que contarlo en algún momento, ¿no? O sea, la energía tan bestia, ¿no? Que hay en esos equipos, tan interesante, tan generosa, pero a la vez tan tremenda, ¿no? O sea, es un oficio muy particular, ¿no? Y hay mucho humor también, ¿no? Junto al drama tremendo que es cualquiera de esas guerras que hemos mencionado, ¿no? La de Siria hoy. Hay en ellos también una cosa de estar permanentemente quitando hierro a las situaciones y haciendo a veces las bromas más salvajes para, bueno, como necesidad, ¿no? Como catarsis de una situación. Porque la cercanía de la muerte te obliga, ¿no? A tener una manera de estar en el mundo diferente. Le pasa a todo el continente latinoamericano, de alguna manera, ¿no? Pero en situaciones de guerra como que se... Sí, para poder soportarlo, ¿no? Yo creo, o sea, para poder conjurar, digamos, esa cosa tremenda, ¿no? De la proximidad de la violencia cada día, ¿no? Entonces siempre hay, yo en esas situaciones, cuando he estado alguna vez rodando esos documentales cerca de ellas, siempre hay ese momento, ¿no? Catártico, y siempre hay alguien que dice una barbaridad y hace reír a todo el mundo, y todo eso me parecía muy interesante, ¿no? Entonces, junto a eso, es verdad que encontré un libro de Paula Farias, que ella ha trabajado muchísimo tiempo en Médicos Sin Fronteras, y había un pretexto argumental ahí que me parecía muy bello, porque me parecía como una metáfora un poco del absurdo de las guerras, ¿no? Me apetecía también contar eso, ¿no? La violencia de las guerras, no desde el ángulo habitual del drama de la violencia, sino desde el absurdo, ¿no? Que me parece que son sobre todo, ¿no? Leí en una entrevista que decías, te puede destripar una bomba, pero el cielo tan azul, tan hermoso. Sí, eso pasaba allí, ¿no? Yo de ese primer viaje en Bosnia en el año 95 es una de las sensaciones que me traje, ¿no? Me traje un par de sensaciones. Una era la sensación precisamente de absurdo, de confusión, ¿no? Como de... No era fácil explicar lo que pasaba ni para los mismos que protagonizaban aquella guerra, ¿no? Y por otro lado, esa imagen que has dicho, ¿no? Era un lugar de una belleza increíble, ¿no? Con un paisaje, los Balcanes, y con unos cielos, y sin embargo esa belleza estaba muy cerca de las situaciones pues más terribles, ¿no? Esa fue una guerra muy dura. Toda la película está atravesada por el absurdo, pero el absurdo es verdad que con mucha elegancia no aparece ni una gota de sangre en la película, no aparece ninguna violencia explícita, solamente de alguna manera intuida con rotundidad en algún momento, pero no se regodea en eso, ¿no? En cambio sí que aparece el absurdo de las burocracias, de las organizaciones, incluso, ¿no? De los ejércitos en la película. Sí, es como si, un poco a mí me gustaba verlo en esa especie de ¿cómo decirlo, no? De pequeño microcosmos, que es la situación en torno al pozo, en torno a la extracción de ese cadáver. Es como si no solamente el agua estuviera corrompida, sino es como si las guerras, y creo que es así realmente, ¿no? Estuviera corrompido el sentido común también, ¿no? Un poco la decencia, como si todo el mundo tuviera un buen motivo en esa historia para no hacer lo que tiene que hacer, ¿no? La burocracia, Naciones Unidas, por una razón, porque los locales muchas veces porque encuentran una forma de negocio allí, ¿no? Ir y vender agua. Nicola tiene su propio interés y su propio, que es ir a ver a sus padres o conseguir una pelota de fútbol. Es decir, nadie está actuando realmente como debería, excepto ellos, que si algo traen en realidad me parece es como el sentido común, ¿no? Yo creo que su misión es un poco la de ordenar el caos, ¿no? Otra sensación que he tenido mirando, pues eso, Barrio, antes Familia, Lunes al Sol, Princesas, como que de alguna manera en todas tus obras aparece la amistad entre los jodidos, ¿no? Tengo la sensación de que rescatas siempre no una lucha entre pobres, que parece que es lo que nos ofrecen constantemente desde la derecha, ¿no? En esta Europa decadente, sino que tú buscas
la solidaridad entre los jodidos, ¿no? Que los pobres no se venguen sobre otros pobres. Sí, fíjate, vuelvo otra vez a Steinbeck, ¿no? Por segunda vez ya, eso está en Las uvas de la ira, ¿no? Hay un momento en que Majoud, ¿no?, la madre de la familia, dice: solo los de abajo ayudan a los que están abajo, ¿no? Es una frase que se repite varias veces en la película y está en la base, en el corazón de esa, perdón, en la novela, ¿no? En Las uvas de la ira, y está en la base de esa historia, ¿no? Y supongo que es verdad, ¿no? Yo sí creo que en las películas que he hecho no creo que haya sido, digamos, algo intencionado, sino que de manera natural va siendo así, ¿no? Y déjame hacerte una última pregunta en la cercanía del 8 de marzo. Las mujeres tienen un papel esencial, ¿no?, en todas tus obras, pero sin embargo, como que la reivindicación de las mujeres nunca forma parte de una voluntad explícita tuya de tratar, sino que aparece, ¿no?, como en las historias, ¿no? Como parte, ¿no?, del desarrollo de lo que tú pones en marcha, lo cual genera también a veces miradas críticas, ¿no?, sí, al respecto. Sí, supongo que cada historia es distinta también, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, Los lunes al sol es una película muy masculina, en la que aún así para mí hay un personaje femenino muy fuerte, que es el personaje que interpretaba Nieve de Medina, ¿no?, la mujer de José, el personaje que interpretaba Luis Tosar. Y luego, pues sin embargo, Princesas o Amador son películas. Amador es una película donde todo el peso recae sobre un personaje único femenino muy fuerte, ¿no?, que carga sobre su espalda todo el trabajo, todo el drama, digamos, que ella vive durante esa historia. Y es un personaje muy fuerte, ¿no?, que de alguna forma sale indemne de esa situación con mucha astucia, ¿no?, el personaje que interpretaba Magali Solier. Creo que tiene que ver con historias, ¿no? Yo de todas maneras también en ese debate, ¿no?, sobre cómo las películas deben... Yo siento que la ficción, o sea, no pretende ser un modelo de comportamiento, ¿no? Es decir, claro, muchas veces es un retrato, a veces es una sátira, a veces es una exageración. Entonces creo que la ficción tiene que ser libre, ¿no?, y que a veces representa una realidad, y esa realidad, por desgracia, no es la que todos quisiéramos, ¿no? De todas maneras, en relación con eso que dices, yo sí creo que yo creo que ese es mira, yo creo que ahora viniendo un poco este movimiento Me Too, ¿no?, de Estados Unidos, y yo creo que hay uno de esos momentos en los que no son tanto las películas las que están haciendo ese trabajo, como una comunidad, ¿no? Igual que pasó en España en 2001 con la guerra de Irak, hay una comunidad de gente de cine en Estados Unidos que de repente, mujeres sobre todo, ¿no?, se ha dicho hasta aquí, ¿no? Y eso de repente tienen una voz y una fuerza que ha servido para poner, pues, el tema encima de todas las redacciones, ¿no? ¿Eres optimista con el papel de las mujeres en el cine español? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que está pasando yo creo que estamos asistiendo a un cambio cultural, ¿no? Aún no somos conscientes de la importancia de lo que está pasando ahora. O sea, creo que es irreversible, creo que es así, ¿no? Que como todo cambio brusco puede traer situaciones a veces incómodas, a veces difíciles pero que eso no debe empañarlo en absoluto, ¿no? Sino que creo que es algo muy importante el hecho de que esté sucediendo. Y creo que debe ser no solo en el cine, ¿no? También creo que abrir el campo de juego, ¿no? A veces se dice, y con razón, tiene que haber más directoras, pero los directores no somos los que decidimos que se hagan las películas, ¿no? Son los productores, son las cadenas de televisión. Es decir, yo lo que creo es que todo eso debería llevarse a los medios de comunicación, ¿no? Debería haber más directoras de diarios también, ¿no? Debería haber en la empresa pública, ¿no? Debería empezar dando más rectoras, más decanas. Claro, exactamente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los medios de comunicación, si alguien genera opinión pública, son los medios, ¿no? Entonces, creo que lo mismo se podría aplicar a las empresas de televisión, a los medios de comunicación, y sería una sociedad mucho más sana, ¿no? ¿Estrenas este viernes? Este viernes. Pues allí nos veremos. Tengo muchas ganas de confrontar este reto, ¿no?, de otro Pablo Escobar después de algunos buenos, ¿no? Sí. La serie creo que no hace gala, pero algunas películas son buenas, y bueno, pues es otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero mira, nos encontramos cuando empezaba esa aventura en el aeropuerto, llegando a Colombia, nos encontramos cuando está a punto de terminar, quedan 2 días para que la película ya no sea mía, ¿no?, ya sea del público. Yo soñé con haber aparecido de extra en aquella película. Yo te dije. Sí, pero no hubo cómo. Tú ibas para Medellín y yo estaba en Bogotá. Pusieron a dar clases. Fernando, muchísimas gracias. Nos vemos seguramente. Un placer. El jueves en la huelga de las mujeres, en la manifestación por la noche, y espero verte muy pronto en tu película. Muchas gracias. Te agradezco mucho.